Malcolm, es el zoológico. Comes una paleta. ¿Cómo puedes ser infeliz? Es que yo quería de uva. Así que pásame a tu madre para que venga por nosotros. ¿Quién era? Se equivocaron. Eres el menor de 4 hermanos. Naces en una familia de clase media-baja en los Estados Unidos. El detalle es que no es una familia normal. En esta casa las paredes están llenas de gritos, quejas y platos rompiéndose. Tus padres, por estar tan ocupados, no te cuidan como debería de ser. Te dan lo mínimo. No solo en atención, sino también en ropa o comida. Al ser el hermano menor de todos, te ven como el débil, al que siempre deben de cuidar. Tienes a uno que es el más inteligente de la casa, pero se la pasa quejándose de su vida. Tienes a otro que es un tonto, pero que siempre que puede te golpea, usa su fuerza bruta. Y por último tienes un hermano con el que casi no conviviste, pero vive en otro estado, lejos de ustedes, y es al que más extrañas. Al ser una familia pobre tienes que pelear por tu comida en la mañana, en la tarde y en la noche. Tus padres no te compran ropa, heredas lo que a tus hermanos ya no les queda. Conforme creces haces conciencia de tus talentos, de tus gustos, y aceptas que tu familia jamás te hará caso. Incluso ganas un torneo y ni siquiera fueron contigo. Tienes talento para la música, eres creativo. De alguna forma eres casi tan inteligente como tu hermano mayor Malcolm, pero tienes la diferencia de ser más empático, no solo con tus amigos, sino con personas mayores que tú. Conoces tus límites, sabes que no puedes ganarle a tus hermanos en ciertos aspectos, así que les ganas en lo que sí puedes, en lo que sabes. Usas tu ternura para manipular y conseguir lo que quieres, ya sea dormir junto a tu niñera o que tus papás te compren un peluche. A pesar de las carencias con las que has vivido, jamás te quejaste o hiciste la víctima. Te adaptaste a lo que había y vivías feliz. No te importaba lo que alguien pensara de ti, ni siquiera para usar un bolso de tu mamá como mochila para la escuela. Con lo poco que tus papás te daban, eres agradecido, como el tener una paleta. Conforme crecías, hiciste nuevos amigos, no los juzgabas, no te importaba en qué salón estabas. Disfrutabas jugar con tus compañeros o vecinos, como Egg. Valorabas a las personas por lo que eran, no te creías mejor que ellos, solo los escuchabas y eso hacía que confiaran en ti. Años después tuviste un nuevo hermano, Jamie. Eso te enojó porque ya no serías el menor de todos. Jamás recibiste atención de tus padres y ni siquiera para tu cumpleaños. Pero lograste romper el patrón de tu familia. Con ese nuevo miembro eres mejor, lo cuidas, le das las gracias, le compras cosas y le das lo que tu familia jamás te dio, que es amor. Dewey Wilkerson. Este chico era el verdadero genio de la familia. Para muchos era Malcolm, pero ¿cómo es que al ser un genio seguía sufriendo en su vida? No paraba de quejarse y preocuparse del futuro. Él odiaba ser el listo, le daba mucha importancia a lo que los demás pensaran de él, como ser un Krillboy. Malcolm basaba su vida en lo que otros decían de él, algo que lo contradecía ya que también le gustaba ser el centro de atención a veces. Los padres creían tanto que él los sacaría de los problemas, le ponían tanta atención que olvidaban a Dewey, el hermano menor de la familia. Él desde el inicio recibió muy pocas cosas nuevas, un juguete para su cumpleaños que iba a ser enterrado por Reese. No pudo ir de viaje al balneario por estar enfermo. Sus hermanos se quejaban de cuidarlo y aún así lo perdían. Es que Dewey nunca estuvo resentido por la forma en cómo eran con él. Vivía tranquilo, disfrutaba de ver televisión o jugar con sus juguetes o en la calle. No buscaba la validación de nadie, él hacía lo que quería, la inocencia la usaba a su favor. Era un genio manipulador como en el episodio de la niñera, donde se vio cómo le ganaba a sus hermanos. En ese capítulo pudimos ver cómo se quedaban a cargo de Patty Henderson, y ambos hermanos querían impresionarla, pero al final de todo sentían envidia por Dewey. Podría decir que él le ganaba a sus hermanos porque era el más completo de los 4, era observador, emocionalmente inteligente, creativo y con capacidad brutal para manipular sin ser descubierto. Él es el más chico de los 3 y fue el único en ayudar a Patty con su dolor. Ni Malcolm, al ser el más listo, pudo hacer algo para cambiarle el ánimo. Y Reese, bueno, es Reese. Es lindo. Lo odio por ser lindo. Un simple niño con compasión comprendió el dolor de manera inconsciente, pero fue el que hizo algo. Dewey era el único de la familia que sabía pedir disculpas. Era el que se sentía culpable cuando hacía algo o alguna travesura, como robar en la tienda de Lois o con sus amigos. Dewey tenía esa inteligencia emocional para sacar ventaja de todos, incluso de Hal. Por eso el perro que adoptó lo quería a él, porque Dewey sabía lo que era conectar con alguien
sin el fin de aprovecharse de él o de lastimarlo, como a diferencia del resto de su familia. Él daba casi su vida por los animales. Al conectar con sus propias emociones podía manipular o usarlas a su favor para conseguir algo. Como en el capítulo donde van a una convención de bodas y cuenta una historia a muchos trabajadores para así crear el escenario perfecto donde le cuenta a su papá que olvidaron su cumpleaños. Era un genio sin tener más de 10 años. Él le quitó a Rhys la oportunidad de ver una película de miedo. Su hermano no tenía paciencia para los tratos con personas. Su desesperación lo llevaban a resolver todo con puños. Cansó a Rhys, que al final él vio la película. ¿Cuánto pesa mi cabeza? 0. 0. Este joven tenía eso, inteligencia emocional. Su familia, para nada. Quizás la desarrolló al ser el menor. Dewey, en lugar de desatar su enojo, frustración o tristeza golpeando o gritando, como lo harían los demás de su familia, él se iba al cuarto y se acostaba. Rhys destruía cosas. Él no se engañaba a sí mismo ni trataba de fingir ser otra persona. Varias veces aceptaba lo que sentía y eso hacía que pudiera conectar con otros, como con Malcolm al estar triste en el zoológico o con su papá al ayudarlo con su miedo a las cometas. Dewey sabía que su familia no le escuchaba y aún así, él estaba ahí. No caía en los juegos de los demás. Él creaba sus soluciones creativas, como el usar un ladrillo para defenderse de los que se burlaban de él, o actuar como si Rhys no existiera. Después de que éste le había cansado, Dewey prefirió no caer en sus juegos y respondió de una manera mejor. Ganaba porque venía de una familia llena de caos, no gritaba, no hacía berrinches, a menos que fueran planeados para engañar a quien quería. No imponía fuerza, él sabía que no podía ganar en eso y no presumía su intelecto. Malcolm y Rhys podían derrotarlo en fuerza e inteligencia, pero él pasaba desapercibido y ahí es donde sacaba ventaja. Se mantenía invisible, en las sombras podría decirse. Era como si ser el más chico de todos y el que menos atención recibía y cuidados le dieran poderes. Sobrevivió a un ambiente, a una casa competitiva, tóxica y caótica y por varios momentos pudo dominar. A pesar de que sus padres no lo llevaron al viaje del balneario, por un tiempo se frustró, pero cuando llegó la niñera lo olvidó. No se quedó con el pasado, no se quejó. Avanzó y se enfocó en el presente, en disfrutar su tiempo con esta niñera anciana. Dewey le preguntó varias veces para encontrar algo en común hasta que dio en el clavo, y ahí fue donde la pasaron bien hasta que pasó lo que vimos. Ese episodio fue uno de los mejores también en la situación con Dewey. Pudimos ver cómo siendo un niño pequeño, resolvió el cómo regresar a casa. Él sabía dónde vivía, conocía sus límites. En lugar de preocuparse, las soluciones le llegaban. Viajar con una señora, después con un asaltante que le contó su vida, con granjeros, incluso en una limusina y por último con hombres en motocicletas. ¡Adiós, Santa! La forma de Dewey en manejar esta situación fue espléndida. Un niño pequeño que dejó el pasado. No se quejó como lo hubiera hecho Malcolm. Mientras que Dewey estaba en casa, este otro no disfrutaba de el estar en este lugar. Como diría Epícteto, no es lo que te sucede, sino el cómo reaccionas lo que realmente importa. Otro episodio realmente bueno de Dewey fue el zoológico. Ahí pudimos ver la inteligencia de estos dos personajes, el contraste entre Dewey y Malcolm. Él se la pasaba quejándose, sin disfrutar una salida que sus papás consiguieron trabajando y con el poco salario que ambos tenían. Dewey, en cambio, gozaba de lo que veía. Él era un minimalista, hablando materialmente, pero no por elección, sino por necesidad, ya que, como dije, él tenía que heredar juguetes y ropa de sus hermanos mayores, así que tuvo que aprender a vivir con eso. O cuando fueron a un hotel con casino, bastante feo a decir verdad, Dewey hizo lo que él quería y pudo pasar un mejor tiempo con su mamá, un día de spa. A diferencia de sus hermanos y Hal, que fueron arrestados por el ejército. Así que pásame a tu madre para que venga por nosotros. ¿Quién era? Se equivocaron. De nuevo, Dewey era el verdadero genio porque aceptó su rol en la familia, observaba todo, las relaciones, comportamientos de sus padres y hermanos, y aún así, eso lo hizo mejor para su relación con Jamie. Muchas veces él fue la víctima de las travesuras de Malcolm y Rhys, como cuando lo dejaron en medio del lago, él estaba enojado,
pero no gritaba o golpeaba, solo se quedó sentado. Sabía que sus hermanos le hacían bromas, sabía que lo consideraban indefenso por la edad, y esa inteligencia emocional, esa aceptación, lo llevaron a encontrar soluciones creativas, como usar un perro para cuidarse de Malcolm y de Reese, o engañar a la niñera para dejarlos afuera en la noche. No solo aceptaba sus límites, sino sus errores, como cuando fueron con Francis y rompió algo valioso de Gretchen y se disculpó con ella, ayudándola a limpiar el lugar, siendo mejor persona que toda su familia, o al engañar a sus padres para que le compren cosas y organizar la fiesta de Jamie, cosa que ellos habían olvidado. O cuando se quedó atorado en la cochera por su máquina y solo movió los hombros y comenzó a comer. No se me olvida también cuando creó un instrumento con basura u objetos que encontraba. En un capítulo se fue a una competencia de música y ganó, y nadie le dijo nada, solo llegó con el trofeo. Y eso me impresiona más, porque Dewey creció relativamente bien o normal, sin tener ese cuidado de sus padres. Era un niño sabio. Si puedes aprenderle algo a este joven, que sea el apreciar lo que tienes, más allá de si es mucho o poco. Él no se quejaba. Él disfrutaba de ver televisión, caminar y perderse para curiosear y aprender de todo lo que ve. Es una mezcla de aceptación, estrategia, creatividad y justicia emocional. Por eso menciono cuando llegó con este trofeo, no buscaba la aprobación de nadie más, solo sabía lo que le gustaba y él se movía con eso. Tristemente es la encarnación del niño que nunca fue prioridad, pero terminó siendo el más sabio. No les ganaba por fuerza ni por inteligencia o experiencia, sino porque nunca buscaba competir, no buscaba vencer, sino de nunca jugar el juego de los otros. Buscaba más su paz que la venganza, y si eso consistía en hacer como si Reese no existiera, lo haría. Dewey realmente sacaba sus golpes o mordidas cuando estaba harto y tenía que defenderse de alguna manera. No, estoy segura de que es una buena madre. Howard Gardner, como lo mencioné en el video de Reese que hice en el canal, propuso una teoría de inteligencias múltiples. Es una simple teoría que dice que existen diferentes tipos de inteligencia. Malcolm tiene la lógica matemática, Reese la espacial o física con sus golpes, y Dewey tiene la interpersonal, ya que se entiende a sí mismo, es muy consciente de sus acciones, de lo que siente, piensa y mejor aún, lee a los demás, aunque también tiene la musical. Eso le permite algo que los demás no tienen, que es autoconciencia y compasión. Sabe cuándo no hablar, cuándo actuar, cuándo hacer algo para remediar o ayudar. Eso le saca mucha ventaja a todos. Es tan inocente que a veces puede hablar de más en situaciones donde no tendría que hacerlo, como cuando fue lo del sillón y el tren. Algún idiota dejó un sofá sobre las vías del tren. Me pregunto si sería... ¡Cuidado, Dewey! No manches el piso. Jamás dejó de ser él. Malcolm cambiaba para agradarle a las personas que iba conociendo durante la serie. Reese también, sobre todo con la primera chica que le gustó. Dewey se respetaba a sí mismo. Él representa a un niño marginado que ve a los demás pelearse, observa desde lejos y conoce los errores de los demás para no cometerlos también. Tiene una superconciencia, es empático y no juzga. Si algo le gusta, lo dice. Dewey es el verdadero genio de esta familia, el sabio silencioso, el artista resiliente que se adaptó a la vida que le tocó. Fue mejor que todos en el tema de las emociones. Sin duda, un gran personaje de esta serie, Malcolm el de en medio. A mí en lo personal me gustó mucho más en las primeras temporadas. Pero si esto sería todo por el video de hoy, espero te haya gustado. El propósito de estos es reflexionar sobre la filosofía de diferentes personajes de series o películas y lo que estos nos pueden enseñar. Hazme saber en los comentarios qué aprendiste de Dewey y cuál fue tu momento favorito de este personaje. Si quieres que haga un video de alguno de tus favoritos de otra serie o película, házmelo saber en la caja de los comentarios. Muchas gracias a Axel Ocampo por ser el miembro del canal. Recuerden que pueden apoyarme haciéndose miembros y también dejando su like y comentario. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, cuídense y adiós.